Hola a todo el mundo, mi nombre es Carlos Gámez Pérez, como pueden ver en la diapositiva, y pertenezco al Departamento de Educación Lingüística, Científica y Matemática de la Universidad de Barcelona. Aquí les quiero presentar mi comunicación al Congreso CINECO. Mi comunicación lleva por título Una actividad pedagógica de recuperación del léxico rural en la formación inicial de docentes para la concienciación medioambiental. Dentro de las posibles formas de introducir la concienciación medioambiental, destaca por su propuesta integral la ecopedagogía. La ecopedagogía se basa en principios de justicia social, ecológica y climática. Pretende reeducar a los ciudadanos planetarios para que cuiden, respeten y actúen en forma de toda la vida a partir de una serie de preguntas básicas, que son las que ven en la diapositiva. ¿Qué aspectos tiene una educación que pueda animar a la gente a enfrentarse a lo que está ocurriendo en el ámbito medioambiental, asumir la responsabilidad por nosotros mismos y trabajar para crear comunidades sanas, vibrantes y resilientes que sirvan a todos sin excluir a nadie? ¿Y qué tipo de educación es realmente pertinente hoy en día, dada nuestra actual crisis social y ecológica? Sin embargo, esta tendencia se ha aplicado poco a la enseñanza de la lengua y la literatura para la formación de maestros de primaria y profesores de secundaria. Esta comunicación pretende contribuir a corregir esa situación. De la misma forma que en Pedagogía del Oprimido de Freire, la alfabetización es una herramienta clave para desarrollar el pensamiento crítico y el conocimiento, en la ecopedagogía, el conocimiento del medio ambiente en todas sus dimensiones y no en una concreta resulta fundamental. Desde esta perspectiva transversal se entiende que el lenguaje y la enseñanza de las lenguas cobran un papel relevante. Por mucho tiempo, el acercamiento a esa realidad natural se realizó lingüísticamente desde el ámbito rural, un ámbito que se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas en los países desarrollados por el éxodo a las ciudades. Para responder a esta pregunta, se desarrolló una actividad de recuperación del léxico rural en dos grupos del grado de maestro de educación primaria de la Universidad de Barcelona. El método de recuperación que se utilizó se basaba en el proyecto Almáciga, en la imagen, desarrollado por la veterinaria y poeta española María Sánchez. Según el diccionario de la Real Academia Española, una almáciga es un lugar donde se siembran y se crían los vegetales que luego han de trasplantarse, y precisamente eso es lo que pretende el libro de Sánchez, ser un vivero de palabras de nuestro medio rural. La autora recupera palabras en castellano, catalán, euskera y gallego desde una perspectiva de los cuidados. De forma similar, el alumnado de maestro de educación primaria debía buscar entre su entorno cercano, y cuando me refiero a entorno cercano me refiero a la familia, las amistades, una palabra del ámbito rural de uso infrecuente, de manera que se encargaran de apadrinarla. Para ello se debía rellenar la siguiente ficha, que es la que ven en la imagen, en donde, como ven, se dispone el nombre de la palabra, la lengua a la que pertenece, porque podían haber diferentes variantes a partir del alumnado de la Universidad de Barcelona, que tiene diferentes orígenes, la definición de la palabra, que no siempre tiene por qué salir en el diccionario, porque muchas veces eran palabras de uso coloquial, y una foto, optativamente, como ven aquí en el ejemplo que yo utilicé para ilustrárselo, y la parte más importante de la ficha era el nexo, que es lo que queda debajo de la imagen, en la que tenían que explicar cuál era su nexo emocional con esa palabra, por qué habían elegido esa palabra y no habían elegido otra. Finalmente, para introducir una actividad de creatividad, se pedía que escribieran una oración con esa palabra. Una vez recopiladas todas las palabras a partir de las fichas que les he enseñado, se realizó una sesión conjunta online con María Sánchez, que se conectó en acceso remoto a partir de las instalaciones que tenemos en la UB para estas cosas, y en esa sesión se seleccionó a algunas personas del alumnado que compartieron sus palabras con Sánchez. Le explicaron qué palabra era y de dónde provenía, y ella lo consideró muy interesante hasta el punto de que estas palabras ya forman parte del proyecto Almáciga, porque también les explicaban la forma de llegar a ellas. Y es lo que quiero enseñar en esta presentación a partir de ahora, toda una serie de producciones
que son las que me han permitido llegar a unas conclusiones. Dentro de estas producciones encontramos un primer grupo muy relacionado con el ámbito rural. Básicamente son alumnado, estudiantes que aún hoy en día viven en el ámbito rural o están de lunes a viernes en la ciudad para pasar al ámbito rural. Dado que esta actividad se realizó en Barcelona, en este caso, en este tipo de producciones son siempre, al menos las tres que les voy a enseñar y todas las demás que he encontrado, en lengua catalana. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de pallissa, que es una palabra típica del ámbito rural de Tarragona. También tenemos tins, que es una palabra típica de la zona de Riudoms, y en concreto esta persona, la que explicó el nexo, tiene la característica particular, como explica ella, de que tiene muchas palabras propias de su zona rural, pero que cuando llegó a Barcelona a estudiar se dio cuenta de que muchas de esas palabras no se utilizaban, que se veían extrañas por sus compañeros de clase. Y también he querido seleccionar Birbar porque hay uno de los elementos que también aparecen y que me parecen de sumo interés es que mucha del alumnado que comenta este tipo de palabras aún realiza labores rurales con sus abuelos o con sus padres en algunos casos y han aparecido varios verbos. Este es el caso que he querido destacar. En el mismo ámbito de lengua catalana, pero desde una perspectiva distinta, podemos encontrar palabras como reguel de una persona que tiene una experiencia con los padres de salir a caminar. En un segundo grupo podemos incluir las palabras que el alumnado ha encontrado de sus experiencias de viajes de verano, de veraneo a las casas de familiares, algunas de ellas muy espectaculares, como el Santo Rostro, aquí en la imagen, de un pueblo de Extremadura, de una de las personas participantes, que fue quizá la palabra que más gustó a María Sánchez. O la lareira, palabra utilizada en Galicia para designar la chimenea, que una de las personas participantes aportó como una de las palabras con las que tenía una unión especial, que muestra también muchas veces todos los movimientos de inmigración y emigración que han tenido lugar en el Estado español por lo que respecta a este grupo, a esta franja de alumnado. Dentro de este ámbito, el de las personas que han extraído sus palabras de sus relaciones de vacaciones o con los abuelos desde una perspectiva de inmigración, destacó esta persona que eligió la palabra gañán, de la cual conocía por la serie La que se avecina, que está aquí marcada, un significado totalmente distinto al que utiliza su abuelo andaluz, que es lo que explica un poco en su comentario. Y esto le hizo reflexionar y resignificar su relación con el mundo rural que pensaba que no tenía. Lo mismo con los objetos. Aquí esta persona ha elegido la palabra pipo porque también tiene un cariño, un afecto especial a partir de la relación con los abuelos. Y es así como entramos en otro ámbito, el de la recuperación de las relaciones intergeneracionales. Esta persona eligió la palabra yorda, que tiene doble significación si es en Lleida o en Tarragona, pero a la que estaba muy unida a su abuela y precisamente gracias a esta actividad comenta que se ha encontrado muy cercana a su abuela que le ha explicado un montón de historias de su pasado y eso le ha enriquecido enormemente, ¿no? Eso sucedía también en el caso de Pipo. Y es como otra dimensión que creo que ha sido muy útil en esta actividad, el diálogo intergeneracional. Aquí lo mismo, en el caso de Tinaja, y la persona se expresa en parecidos términos, habla de una abuela de 90 años con demencia senil y que gracias a este tipo de actividades le han hecho compartir con ella una serie de recuerdos. Finalmente, me ha parecido muy interesante la palabra arroba de esta persona que también participó en la actividad, porque es una palabra que pertenecía a su abuelo, con la curiosidad de que estamos hablando de una persona de origen marroquí y que su abuelo era marroquí y que el aprendizaje de esta palabra se debía a que precisamente su abuelo había estado trabajando en el campo español durante mucho tiempo y ahí lo aprendió. Lo que también da mucho juego a todo lo que es plurilingüismo, palabras que se han aprendido en distintas casas de distintas maneras, etcétera. En definitiva, y a modo de conclusiones, quiero mencionar que la actividad me ha parecido una actividad
muy útil para, de manera inicial, recuperar el contacto con el ámbito rural, no tanto para la concienciación medioambiental, por lo que creo que habría que seguir en esta investigación, pero introduciendo otro tipo de actividades que permitan, a partir del inicio de las conexiones de cada alumno con el ámbito rural, introducir también la concienciación medioambiental. Creo que es una actividad muy útil para aplicar en las aulas de primaria, porque lo mismo que los procesos que he visto en el alumnado del grado de maestro de primaria, creo que se encontrarían procesos parecidos con el alumnado de primaria y que además podrían permitir trabajar en el medio ambiente, como por ejemplo utilizar el nombre de un árbol, un pájaro o una flor, pedir elementos concretos. Y después, evidentemente, creo que esto sí se ha demostrado en los ejemplos que he presentado, es una actividad que promueve el diálogo intergeneracional en primaria y también con mi alumnado de una manera muy significativa. Finalmente, agradecerles la atención y compartirles algunas fuentes de bibliografía que se han utilizado para esta investigación. Muchas gracias.